Marcos 13:8. Les voy a pedir que se pongan de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los Olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pueden sentarse. Bueno, la conferencia que he titulado el día de hoy es Principios de Dolores. Así, Principios de Dolores. Con toda la información que tenemos en el Internet, con todo lo que de alguna manera está sucediendo y hemos de alguna manera experimentado actualmente. Al menos México ha experimentado un huracán y 2 temblores muy fuertes, casi consecutivos. Pero en Estados Unidos, como ya lo vimos la clase pasada, habían otros 2 huracanes y actualmente hay otro huracán. Entonces vemos ya una serie de situaciones naturales que este mundo de alguna manera está presentando. Pero al mismo tiempo surgen en el Internet muchas cuestiones acerca de si ya estamos en el fin del mundo, si ya de alguna manera vamos a experimentar lo que es el apocalipsis. Algunos están dando fechas que el 23 de septiembre de alguna manera va a pasar algo catastrófico, en fin. Hay mucha información en el Internet y la idea es que esta conferencia nos ayude en primer lugar a establecer en qué tiempo nos encontramos. Número 2, en que podamos nosotros confiar en ese Dios soberano en el cual nosotros creemos y que de alguna manera nos ha estado preparando para conocer su soberanía, la soberanía de Dios, los atributos de Dios. Y hoy vamos a hablar un poco sobre los tiempos en los cuales estamos nosotros viviendo.
Para esto tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es un alimento, en primer lugar, espiritual, que también nos da la oportunidad de conocer a ese Dios grande y maravilloso en el cual nosotros creemos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al que has enviado. Lo primero que nosotros debemos de hacer es conocerle a Él. Antes de preocuparnos por conocer los tiempos y las sazones, nosotros debemos de conocerle a Él. Lo más importante para un cristiano es conocer al Señor, poder nosotros de alguna manera saber y entender quién es Él, porque eso nos va a dar a nosotros seguridad, fe y certeza de ese Dios al que nosotros creemos. Después de que nosotros lo conozcamos, Él también nos ha dado en su palabra ciertos detalles o ciertos elementos proféticos para que nosotros también sepamos que Él ya nos los advirtió con anterioridad. Y el propósito que nosotros de alguna manera vamos a desarrollar el día de hoy es ver lo increíble que es nuestro Dios, porque solamente los cristianos podemos tener esta revelación que está en la palabra de Dios. La gente está confundida. La gente no sabe si es el fin del mundo o no es el fin del mundo, si ya se va a acabar todo o qué va a suceder, si van a venir varios terremotos o qué va a pasar. Pero nosotros no estamos en tinieblas, como dice la palabra de Dios, sino estamos en luz. Y nosotros debemos de entender cuáles son los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Además, que nosotros debemos de entender que todo lo que está sucediendo en este mundo es por cuestión del pecado. Hay un problema, se llama pecado. Desde el Génesis nosotros encontramos que Dios maldijo esta tierra en el momento en que los primeros hombres pecaron. Veamos esta verdad, en primer lugar, en el libro de Génesis, capítulo 3. Y leamos el versículo 17. Vean lo que dice la palabra de Dios. Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué es lo que ocasionó que de alguna manera la tierra haya sido maldecida por parte de Dios? El pecado, la desobediencia. Y es el pecado lo que de alguna manera Dios tiene que juzgar y tiene que establecer un juicio por el pecado. Ahora, nosotros debemos de entender que todos los cristianos no estamos bajo el juicio de Dios. Estamos bajo la disciplina de Dios. Nuestra relación es de hijo, de padre e hijos. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios en nuestro caso se estableció en la cruz del Calvario. El juicio de Dios fue dirigido hacia nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando el Señor Jesús vino y derramó su sangre, ahí toda la ira de Dios estaba con nuestro Señor Jesús. Entonces la ira era hacia el Señor Jesús. Él pagó por nuestros pecados y Él dio su vida por nosotros. Él recibió la ira de Dios para que nosotros no estuviéramos bajo el juicio de Dios, sino bajo una relación diferente, que es una relación de padre a hijo. Y la palabra de Dios claramente nos dice
que qué hijo, o más bien qué padre, si un hijo le pidiera pan, le da una piedra o le da una serpiente. Nosotros debemos de tener la certeza de que estamos bajo la protección de Dios, bajo la disciplina de Dios. Obviamente, si un hijo de Dios continúa en pecado y no se arrepiente, entonces viene la disciplina ¿de quién? De Dios, no el juicio, sino la disciplina ¿de quién? De Dios. Y eso debe ser claro en nuestra vida para que nosotros podamos entender y tener la confianza que nosotros hemos puesto en aquel que dio la vida por nosotros. Y si dice la palabra de Dios, y si nos dio a su Hijo amado, ¿cuánto no nos dará todas las cosas? Ahora bien, el otro punto que nosotros debemos también recordar es que el cristiano no le debe temer a la muerte, porque nosotros tenemos la certeza de que tenemos una vida eterna. No nos ha dado el Señor un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Eso no quiere decir que no seamos prudentes ni tengamos el sentido común para poder de alguna manera establecer los principios para que nosotros podamos protegernos. Pero eso es diferente a tener temor, miedo, y eso lo infunde ¿quién? El enemigo. Nosotros sabemos y estamos seguros y tenemos la certeza que el día que partamos de este mundo, sabemos a dónde vamos a ir. El apóstol Pablo decía con estas palabras: yo quisiera estar ya en la presencia del Señor. Para mí sería mucho mejor. Pero por causa del Evangelio, si es necesario, tengo que continuar en este mundo. Esa es la otra misión del cristiano: compartir la palabra de Dios, compartir el Evangelio de nuestra salvación. Esta misión es la que de alguna manera el Señor nos la dio a todos. Vayan y compartan el Evangelio por todo el mundo. Vayan y hagan discípulos por todo el mundo. Y es el momento de predicar la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos en Marcos capítulo 13, vayamos allá rápidamente. Marcos 13, versículo 1. Dice la palabra de Dios en Marcos 13, 1. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió y le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos, frente al templo de Jerusalén. Nosotros debemos de recordar algo muy importante. El templo de Jerusalén era el centro de la religión del pueblo judío. ¿Se imaginan? Era para ellos lo más importante. Jesús estaba frente a ese templo que para la cosmovisión judía era lo más importante, y Jesús dice: ven esa majestuosidad, todo eso quedará derribado. ¿Por qué? Número uno, porque en ese templo ya no se encontraba la gloria de Dios.
Escuchen esto. Cuando nosotros quitamos la gloria de Dios a nuestra vida o a cualquier lugar, el destino de eso es simple y sencillamente destrucción. Porque nosotros hemos sido creados para darle la gloria a Dios. Todo lo que tú tengas, todo lo que tú seas, tienes que darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él no comparte la gloria ¿con quién? Con nadie. Y cuando nosotros le quitamos esa gloria, el Señor ya nos respalda. Y cualquier cosa puede suceder. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque era solamente lo externo que había en ese templo. Era belleza, era grandeza, era majestuosidad. Se habían tardado muchos años para construir ese templo, para reconstruirlo, pero el Señor ya no estaba ahí. En un pasaje anterior, en el contexto de Marcos 13, vean en el versículo 41 lo que el Señor nos enseña, que de alguna manera lo hemos utilizado de muchas maneras para inspirarnos en principios prácticos de este pasaje. Pero aquí vamos a ver el contexto. Ya la gloria de Dios ya nos estaba de alguna manera estableciendo en ese templo. Dice la palabra del Señor. Estaba Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y vean lo que dice. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Obviamente el corazón de ese templo era el corazón del pueblo de Israel. En el corazón del pueblo de Israel ya ellos habían sacado la gloria de Dios de su vida. Por eso ese templo ya no tenía la presencia de Dios. Dice la Biblia que raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. Aquí claramente Jesús estaba estableciendo un principio, que ellos ya no le estaban dando esa gloria a Él. ¿De qué es lo que estaban echando? De lo que les sobraba. Solamente una viuda pobre echó todo. Lo que nos habla era de la condición espiritual en la cual se encontraba el pueblo ¿de qué? De Israel. ¿Se acuerdan? Cuando llegó precisamente unos días antes el Señor ahí a ese lugar y les dijo que ese lugar se había convertido en una cueva de ladrones. Y es cuando entonces Jesús les dice: vuestra casa os dejará desierta. Vean Mateo 23. Mateo 23. Y vamos a leer del versículo 37 al 38, porque aquí vemos también el dolor tan grande que Jesús tenía en su corazón. Mateo 23, 37 al 38.
Dice la palabra del Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre ¿de quién? Del Señor. Jesús tenía un profundo dolor porque tanto el pueblo de Israel como lo que representaba para ellos habían de alguna manera rechazado al Mesías, y no solo eso, también habían rechazado al Padre. ¿Por qué? Porque la gloria del Padre ya no se encontraba en ese templo. Y esta es la razón por la cual aquí vemos una profecía en Marcos capítulo 13, una profecía que se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito vino a Jerusalén y derribó toda la ciudad y destruyó precisamente el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y lo único que queda del templo de Jerusalén es lo que se conoce como el muro de los lamentos. Si tú vas a Jerusalén, hay un muro en donde ahí los judíos, porque ya no tienen un templo, es donde claman y hacen oración a el Señor. Ya no tienen un templo donde hacer sacrificios, porque se destruyó en el 70 después de Cristo. Y se cumple lo que dijo Jesús. Jesús respondió y le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, en el versículo 3, vemos que Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntan aparte. Dice el texto: y se sentaron en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Versículo 4: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Aquí le están preguntando lo que muchos quisieran saber. Bueno, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo será esto que nos estás diciendo que pasará? En la mente de Pedro, en la mente de Juan, en la mente de Jacobo y Andrés, ellos creían que la destrucción del templo iba a coincidir con la venida del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo de alguna manera aclara que no es así, que la destrucción del templo iba a ser en un tiempo y que cuando viniera Él por segunda vez iba a ser en otro tiempo. Esto lo vemos porque el versículo 5, 6 y 7, el Señor Jesucristo nos los aclara y nos dice. Vean lo que dice la palabra del Señor. Jesús respondiendo comenzó a decir: mirad que nadie, ¿qué dice? Que nadie os engañe. O sea, ya de antemano lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo es: aguas, no todo lo que brilla es oro. Mucho ojo, tengan cuidado.
El Señor ya les advierte: miren que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán ¿a qué? A muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Lo que le está diciendo el Señor Jesús: muchos van a querer profetizar, muchos van a querer poner fechas, muchos van a querer establecer de alguna manera parámetros, pero aguas, que nadie nos engañe. Porque tienen que suceder estas cosas, pero aún no es el fin. Lo que Jesús está diciendo es: mi segunda venida no está relacionado con la destrucción del templo. Hay un periodo de tiempo que se tiene que de alguna manera que cumplir. Uno de los pasajes paralelos que nos muestran también esta verdad y nos dan un poquito de más luz, lo podemos nosotros ver y lo podemos también analizar en el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Vamos a leer Lucas capítulo 21 y yo les voy a dar pasajes que nos permiten de alguna manera meditar, que nos permiten de alguna manera establecer algunos elementos generales, porque en primer lugar en la profecía no están las cosas detalladas. Número uno, porque Dios quiere que sigamos dependiendo y confiando ¿de quién? En Él, pero sí nos dan una guía para que nosotros podamos de alguna manera establecer parámetros. ¿Para qué? Para que nadie os engañe. Si alguien nos dice: ¿sabes qué? El 23 de septiembre es el fin del mundo, simple y sencillamente no le vamos a creer. Así es sencillo. ¿Por qué? Porque hay varios elementos que se tienen que cumplir para que toda la profecía bíblica de alguna manera se cumpla, que es lo que vamos a ir viendo. Y que ustedes de alguna manera puedan discernir y establecer y decir: bueno, ¿a poco ya salió o surgió el anticristo? Porque tiene que surgir el anticristo. Tiene que surgir un gobernante político religioso que de alguna manera se le nombra como el anticristo. Y vamos a ver algunos pasajes para que ustedes tengan estas referencias y puedan tener y decir: no, todavía no es el fin. Estamos, como dice la palabra de Dios, eso sí, en principios de los dolores. ¿Principios de qué? De partos. Pero todavía no está el fin, no es el fin del mundo. Veamos lo que dice Lucas 21. Así que no tengas miedo por este 23. Dice la palabra de Dios, el versículo 7, que es en el mismo contexto de Marcos 13, dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Vean lo que dice: y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. ¿Sí lo ven? Leámoslo de nuevo. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis,
porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será, ¿qué dice? Inmediatamente. Hay un periodo de ¿qué? De tiempo. Hay un periodo de tiempo. Otro pasaje que nos ayuda también es Mateo 24, que ya algunos conocen. Vayamos a Mateo 24. Mateo 24. Y ahora vamos a leer el versículo 4. Dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie en qué os engañe. Otra vez, Dios nos está advirtiendo: no permitamos que nadie nos engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, la destrucción del templo no iba a ser el fin del mundo, iba a ser en un tiempo específico. Y esa destrucción del templo fue en el año 70 después de Cristo. Y tenía que pasar un tiempo determinado, que ahorita vamos a ver, para que entendamos un poquito más cuál es ese tiempo que de alguna forma se tiene que cumplir para que después venga el fin, que la misma palabra lo dice. El segundo punto que nosotros debemos de entender es que el tiempo en el cual nosotros posiblemente estemos viviendo sean los dolores de parto que la palabra de Dios muestra. Vean lo que dice ahí en Mateo capítulo 24 y leamos el versículo 7 y 8. Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Nosotros ya hemos experimentado esta profecía, porque ya se han realizado 2 guerras mundiales. La primera y la segunda guerra mundial. Y la segunda guerra mundial precisamente terminó en 1945, que curiosamente fue cuando Israel entró a ser una nación independiente, porque Israel había sido de alguna manera esparcido por muchos lugares del mundo. Y ahí se cumplió también una profecía que dice que en un día una nación iba a nacer. Y ahí la ONU estableció a Israel como una nación independiente. Entonces nosotros ya hemos visto 2 guerras mundiales, y aquí podríamos, la mayoría de los escatólogos, y así lo creemos, dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Había habido múltiples guerras, pero nunca había habido 2 guerras mundiales. Y nosotros nos encontramos al borde de una tercera guerra mundial. Estas guerras de alguna manera tienen una razón de ser, porque mientras el ser humano se encuentre en guerra con Dios, va a tener guerra con todo el mundo. ¿Cuándo es cuando una persona deje de tener guerra con otra? Cuando en primer lugar tenga paz con Dios. En el momento en que haya una paz con Dios, en ese momento esa persona en teoría ya no debería de tener guerra ¿con quién? Con los demás. Cuando tú estás en paz con Dios, tú no tienes guerra con nadie. A ver, repito, cuando tú estás en paz
con Dios, tú ya no tienes guerra con nadie. Y esto es lo que hace la justificación. La justificación, lo primero que establece es una paz con Dios. Romanos capítulo 5. Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe tenemos paz, ¿para con quién? Para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 7 de Mateo 24 dice: y habrá pestes, y también ¿qué? Hambres. Hemos también experimentado en este tiempo grandes enfermedades de las cuales aún no se encuentra la cura. Enfermedades como el SIDA, el ébola, y muchas de ellas aún no hay una solución certera para estas enfermedades. Ya nos estamos de alguna manera y estamos viendo lo que la palabra de Dios nos dice. Y dice la palabra del Señor: y terremotos en diferentes lugares. Bueno, eso está más que claro, ¿no? Hay muchos terremotos y nosotros debemos de entender algo. México es un país sísmico, muy sísmico, porque hay unas placas que de alguna manera se están acomodando. La falla de San Andrés, muy comúnmente mencionada, también es una falla que en un momento dado algunos especialistas creen que se va a desprender Baja California Sur de Baja California Norte. Cuando estas se están acomodando es cuando nosotros sentimos ¿qué? Terremotos muy, muy fuertes. Y es cuando hubiera una fricción a muy larga escala, y entonces obviamente eso genera una energía, ¿sí?, que permite que nos sacudamos. Ahora, nosotros también debemos entender cómo son los diferentes suelos. Por ejemplo, el suelo de Tehuacán es un buen suelo para los temblores. Aunque nosotros lo sentimos, no hay tanto desastre por el tipo de suelo que tiene Tehuacán. Además, hay aguas subterráneas. Después de que hay varias capas de un buen suelo, hay capas subterráneas de agua que sirven como si fueran hidráulicos. Como si fuera un suelo hidráulico. ¿Para qué? Para el suelo de Tehuacán. Puebla es un suelo más rocoso y de alguna manera experimentan el temblor mucho más fuerte. México, la Ciudad de México, es un suelo más frágil. Por eso ellos experimentan más desastres. ¿Por qué? Porque el suelo no es tan bueno como pudiera ser el de Tehuacán. Nosotros tenemos un buen suelo, de acuerdo a lo que he platicado, por ejemplo, con algunos ingenieros civiles. Tenemos un buen suelo. Pero de todas maneras, toda esta energía que se va dando, porque de alguna manera la tierra se sigue moviendo. Nosotros de alguna manera hay ciertas réplicas que se le llaman, que se sigue moviendo y se seguirá moviendo. Hay algunas ocasiones que no lo vamos a sentir y otras ocasiones que sí va a haber de alguna manera ciertas consecuencias debido a estos movimientos.
Entonces, estos terremotos cada vez se van a ir intensificando cada vez más y más y más, hasta llegar a la segunda venida del Señor Jesucristo. Se ha de alguna manera comentado que viene un terremoto muy grande, muy fuerte, y sí lo va a haber. Pero nosotros creemos que nosotros no lo vamos a experimentar, porque la iglesia ya no va a estar aquí. Nosotros, antes de ese terremoto grande que suceda, y que ya algunos científicos lo están de alguna manera estableciendo y determinado, sí va a seguir temblando, sí, pero nosotros no vamos a experimentar el terremoto grande que se espera. ¿Por qué? Porque eso va a ser en la semana 70 de Daniel, en la última semana que se va a dar, de acuerdo al libro de Apocalipsis. Por ejemplo, veamos Apocalipsis capítulo 6 y leamos desde el versículo 1. Apocalipsis capítulo 6. Y quiero que leamos del versículo 1 al 12. Dice la palabra de Dios: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Este versículo 2 que vemos aquí, este personaje que surge en un caballo blanco es el anticristo. Aquí vemos en el primer sello surge este líder mundial que es el anticristo, que todavía no ha salido, que todavía sabemos que algunos creen que ya existe, y yo creo que ya está vivo, que ya existe, pero aún todavía no sale al escenario mundial. El primer sello va a indicar que va a surgir un líder político, militar, religioso, que va a tener alianzas también con un falso profeta que es el anticristo, y es este que se menciona en el versículo 2. Versículo 3: Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Versículo 5: Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz que en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí va a haber una gran hambre cuando suceda, o cuando se dé el segundo sello, el tercer sello. Versículo 7: Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y al que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta
que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí se habla de mártires que van a morir. ¿Que van a morir en qué? Precisamente en el nombre del Señor. Y vean lo que dice el versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello. Y aquí hubo un ¿qué? Un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. ¿Hasta qué momento va a haber un gran terremoto? Pero este terremoto va a impactar a toda la tierra. Es en el sexto sello. O sea que tiene que pasar el primer sello, tiene que pasar el segundo sello, el tercer sello, el cuarto sello, el quinto sello y el sexto sello. Y en el sexto sello va a haber un gran terremoto. Ahora bien, en el primer sello ya comentamos que va a ser precisamente cuando surja el anticristo. Tiene que surgir el anticristo primero, antes de que Jesús venga por segunda vez. Y vean lo que dice de alguna manera en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra del Señor. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. Y vean lo que dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este hombre de pecado o hijo de perdición, ¿quién es? El anticristo. Este hombre es un gobernador político militar que va a tener una gran influencia a nivel mundial. Dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar, ¿por quién? Por Dios. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pregunta, ¿ya se ha manifestado? ¿Ya está ese líder político? ¿Ya surgió en el escenario mundial? Aún no. Cuando este hombre surja en el escenario mundial, entonces nosotros podríamos de alguna manera empezar a ver que es el primer sello que se abrió en los cielos. Y ahí empieza los demás sellos. Entonces el anticristo tiene que surgir primero. ¿Para qué? Para que ahí inicie el primer sello y de ahí surja el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto sello, y en el sexto sello es donde viene un gran terremoto, y ahí sí de magnitudes muy grandes sobre la tierra. Sigamos leyendo.
porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces nosotros debemos de entender, tiene que surgir el anticristo. Ahí se abrió el primer sello. Después van los otros sellos, después van las trompetas, después van las copas y después va a venir el Señor Jesús y Él es el que va a matar ¿a quién? Al anticristo con su poder. Ahora, ¿cuándo va a suceder esto? Bueno, quiero que leamos Lucas capítulo 21, versículo 24, para que vayan viendo los tiempos o tengamos una idea, una referencia. Lucas 21, 24. Dice la palabra de Dios: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles, ¿qué dice? Se cumpla. Bueno, lo que está diciendo este texto es que hay dos escenarios proféticos asociados con el tiempo de los gentiles. El primero es que efectivamente Jerusalén iba a estar bajo el control de las naciones gentiles, que eso también ya sucedió. Es decir, cuando Israel fue esparcido por todas las naciones, estaba bajo el control ¿de qué? De las naciones gentiles. En 1948, cuando fue establecido Israel como una nación, en ese momento adquirió Israel su nacionalidad y ya no está bajo el control ¿de qué? De los gentiles. ¿Eso sucedió en qué? En 1948. Entonces eso ya se estableció. Pero el tiempo de los gentiles también tiene que ver ¿con qué? Con la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros recordemos que Israel rechazó ¿a quién? Al Mesías prometido. El pueblo de Israel rechazó al Mesías y entonces el Mesías lo que hizo fue dirigirse ¿a quién? A las naciones gentiles, y a través de Jesús ahora los gentiles pueden entrar ¿a qué? Al reino de Dios. Y por esta razón, en el libro de Romanos capítulo 11, versículos del 25 al 26, vayamos rápidamente. El apóstol Pablo dice lo siguiente, Romanos capítulo 11, 25 al 26. Vean lo que dice la palabra de Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, ¿qué cosa? En parte. Hasta, aquí está este periodo de tiempo, hasta que haya entrado, ¿qué cosa? La plenitud de los gentiles. ¿Cuándo se va a terminar la plenitud de los gentiles?
¿En qué momento se va a terminar la plenitud de los gentiles? En el rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios establece un tiempo para los gentiles, y una vez que los gentiles seamos arrebatados, de nuevo viene el pueblo de Israel a ser también tratado por el Señor, que es la última semana de Daniel, que está profetizada para Israel, para la ciudad de Israel. ¿Y para qué? Y para el templo. Por eso es solamente para Israel, pero la iglesia ya no está. La última semana de Daniel es exclusiva ¿para quién? Para Israel. Y Dios empieza a tratar a Israel para que ahora sí se cumpla lo que dice el siguiente versículo de la Biblia. Vean lo que dice el versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite, ¿qué dice? Sus pecados. Ahorita Israel está en stand-by. La iglesia se va en el arrebatamiento, ahí se cumple la plenitud de los gentiles, y de nuevo entra al escenario mundial el pueblo ¿de quién? De Israel, para que se cumplan las profecías de los profetas menores, donde dice que el día del Señor vendrá. ¿Y vendrá sobre quién? Precisamente sobre el pueblo de Israel, para tratar con ese pueblo y se cumpla también la promesa que Dios le hizo a Israel, que será en el tiempo final salvo. Y ellos dirán lo siguiente: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob, ¿qué cosa? La impiedad. Si nosotros leemos el texto que de alguna manera se refiere al rapto de la iglesia o al arrebatamiento, y continuamos leyendo a ese pasaje, nosotros nos podemos dar cuenta que la plenitud de los gentiles es cuando la iglesia se vaya con el Señor. Vean lo que dice Primera de Tesalonicenses. Apunten estos pasajes que son los que nos van a dar de alguna manera luz para darle respuesta a las personas que no conocen del Señor y que te van a ayudar para compartir el Evangelio. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses y veamos el capítulo 4. Vean lo que dice. Y leamos a partir del versículo 13, y con este pasaje terminamos. Bueno, uno más y terminamos. Para que se vayan bien alimentados, pero también con certeza, con conocimiento, con fundamentos bíblicos, para que nadie os engañe. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero ahora vean lo que dice el capítulo 5 de este pasaje. Sigamos leyendo. Pero acerca de ¿qué cosa? De los tiempos y de las ocasiones,
no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón, ¿en qué? En la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí vemos claramente cuando digan paz y seguridad, el anticristo va a firmar un tratado, confirmar un tratado de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, cuando veamos a un político militar que esté firmando o confirmando ese tratado, entonces ahí ya surgió el anticristo y empieza el primer sello que leímos del libro de Apocalipsis. Pero vean lo que dice el versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de ¿qué? Del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, ¿qué dice? Seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios, ¿qué dice? Para ira. Aquí está. Pero no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como, ¿qué dice? Lo hacéis. Hermanos en Jesucristo, antes de que aparezca un gran terremoto, como lo describe Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, que va a ser en el sexto sello, nosotros estamos en casa. Nosotros estamos, el rapto de la iglesia ya se dio. La pregunta es, ¿estás preparado para el encuentro con tu Señor? ¿Te estás preparando para Él? ¿Qué tal si te quedas? Ahí sí vas a experimentar los 6 sellos. Ahí sí vas a ver al anticristo. Ahí sí vas a ver la firma del tratado de paz. Ahí sí vas a ver de alguna manera más hambres, más guerras. Tal vez una tercera guerra mundial se va a experimentar. Se va a venir a este mundo. Va a haber juicio sobre este mundo, sobre las naciones gentiles. Va a haber el juicio que de alguna manera establece la Biblia. Pero aún así, aún cuando existiera o experimentemos un gran terremoto nosotros, ¿de qué tememos? Si estaremos ¿con quién? Con Él. Nosotros no debemos de temer. Nosotros debemos de tener una relación con el Señor. Nosotros debemos de cumplir, predicar el Evangelio, porque además, ya lo hemos dicho, nuestra vida depende ¿de quién? De Él. Tal vez en un accidente, tal vez en un desastre, tal vez en una enfermedad, en lo que suceda, igual si somos mártires por el nombre del Señor. Miles y millones de cristianos murieron en el Coliseo romano, que fueron devorados por leones.
Y ellos seguían, ¿qué cosa? Firmes. Y así debemos ser los cristianos. Tenemos que ser precavidos, sí, pero sin temor. ¿Por qué? Porque nosotros debemos decir lo que dice el Salmo 46, y con esto termino. Salmo 46. Dice la palabra del Señor: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, ¿qué dice? No temeremos, aunque la tierra sea, ¿qué dice? Removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado hoy. Nos muestras, Padre Santo, que debemos de estar firmes, descansando en ti, con una paz y una certeza en tu soberanía. Padre, aunque la tierra se moviera o se removieran los montes, danos cada día en nuestro corazón ese dominio propio, ese amor para no temer, Señor. Sino tú nos estás indicando, porque somos hijos de luz, los tiempos, las sazones, Señor. Tú nos das una guía para saber lo que está sucediendo, Señor. Y que pronto está tu venida, la venida por tu iglesia, Señor. Y nos vamos a encontrar en el cielo, Padre. Señor, dice tu palabra que tocará la trompeta, y los muertos en ti resucitarán primero. Los que hayamos quedado seremos arrebatados en el cielo para unirnos contigo, Señor. Y tu palabra dice, el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús, ven pronto. Pero también sabemos, Señor, que todo lo que está pasando son principios de dolores. Y es para que un pueblo, Señor, se arrepienta de sus malos caminos, para que tu iglesia se despierte, para que reconozcamos, Señor, que hemos hecho lo malo, que hemos obrado impíamente, Señor. Y dice tu palabra que la apostasía surgirá primero. Y lo vemos, Señor, la apostasía en muchas iglesias, Padre. Ayúdanos, Señor. Hoy te pido, Padre Santo, por aquellos pastores que han sido desviados de la doctrina y de tu palabra, que es lo más importante, Señor, que te conozcamos a ti. No importa las grandes iglesias que han hecho, no importa las grandes construcciones que han establecido, Padre. Lo más importante es conocerte a ti. Porque de la misma manera el pueblo de Israel había hecho un templo grande, majestuoso, pero tu gloria no estaba allí. Y fue destruido ese templo. Y no quedó piedra sobre piedra. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, por todos los pastores
que son hijos tuyos, que se han desviado de tu doctrina, que tú toques sus corazones, Señor. Que toda la iglesia, Señor, también toques sus corazones. Que toques mi corazón más fervientemente, para que podamos ir y predicar tu evangelio a todas las naciones, Señor. Que aquellas personas, Padre Santo, que de alguna manera están sufriendo una desgracia, primero oigan el evangelio de tu Hijo amado y que puedan llegar al arrepentimiento. Hoy te pido, Señor, por sus corazones. Hoy te pido por su salvación, Señor. Hoy te pido por la salvación de aquellas personas que aún no te conocen y que están sufriendo una desgracia. Y que sabemos, Señor, que tú en tu misericordia estás permitiendo esto para que lleguen a los pies de tu Hijo amado Jesucristo. Provéele, Señor, de lo necesario, pero sobre todo de tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a compartir tu evangelio, porque el tiempo está cerca. Gracias te damos, Señor. Y si tú en esta tarde aún no le has entregado tu vida a Cristo, si hay miedo, temor en tu corazón, si aún todavía andas en pecado, si aún todavía no te arrepientes, si aún todavía no dejas el pecado y sigues en tus malos caminos, hoy el Señor te dice: vuelve a mí, arrepiéntete. Aquí está mi Hijo, la sangre preciosa de Él te limpia de todo pecado. Dile estas palabras si tú le quieres entregar tu vida al Señor. Dile: Padre, hoy estoy aquí, hoy he escuchado tu palabra. Yo quiero estar bajo tu protección, bajo tu seguridad, pero sobre todo, Señor, bajo la eternidad que tú me ofreces por medio de tu Hijo amado. Te entrego mi vida. Yo reconozco que he hecho lo malo, que he pecado. Y yo quiero, Señor, cuando tú vengas por tu iglesia, irme y encontrarme contigo en los cielos. Señor, que tu Espíritu descanse en mí, que venga a mí y que me forme a la imagen de tu Hijo amado. Quiero ser una nueva criatura y yo estoy dispuesto a cooperar contigo, Señor. Ayúdame, límpiame de toda mi maldad. Te doy gracias en el nombre de Jesús.